La verdadera libertad es hacer lo que yo debo. Es muy lindo entender la libertad como el poder para hacer lo que se debe y no como la capacidad para hacer lo que se quiere. Y Jesús vino a darnos esa libertad en medio de un mundo ajeno y a veces opuesto al mensaje del Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. ¿Qué hacer en medio de la oposición? Porque las gentes tienen animadversión a los temas espirituales, a los temas religiosos, sobre todo de la Biblia. La gente tiene mucha hambre y deseo de conocer espiritualismo, espiritualidad, espírita, pero el Espíritu Santo de Dios tiene animadversión. Yo a veces entiendo un poco la animadversión que algunos tienen con respecto al pueblo de Israel, y lo entiendo porque, claro, en la historia humana no se quiere contar con los absolutos de Dios, y si un pueblo se identifica como el escogido de Dios, pues qué bueno borrarlo de la historia, porque no queremos saber nada de absolutos, ni de Dios, ni de Biblia. Que nos digan otras historias, como la mentira de la reencarnación que algunos promueven, como la mentira del aniquilamiento. ¿Qué necesitamos para seguir combatiendo en medio de un mundo que es indiferente a la Biblia, a Jesús y al Espíritu Santo de Dios? Pues lo que necesitamos es valor para seguir hablando. Capítulo 18, versículo 9. Pablo estuvo en Atenas, llegó a Corinto y siempre había oposición y siempre había discusión. Siempre Pablo, cuando estaba exponiendo la vida de Jesús como el enviado, su muerte y su resurrección, se burlaban de él y hasta se fueron a las vías de hecho. Lea conmigo capítulo 18 de el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, verso 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche: no temas, sino habla, no calles. Porque yo estoy contigo, le dice el Señor a Pablo, y ninguno podrá sobre ti ponerte la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y entonces Pablo se quedó en Corinto 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Pues bueno, creyentes amables, no teman, hablen, no callen. Pastor Brown, no tema, hable, no calle. Queridos televidentes de Signos Vitales, todos los que somos conocedores de Jesús, seguidores de Jesús y su palabra, y llenos del poder del Espíritu Santo, tenemos una consigna muy clara: no tememos, hablamos y no callamos. Así se levante la oposición, así se levante la burla, así se levanten falsos testigos en contra del mensaje. En las escuelas ya en los Estados Unidos quitaron las imágenes y las cruces y los textos de los 10 mandamientos, y ya se prohíbe iniciar las clases con oración. Y de la Constitución americana sale el nombre de Dios, y lo mismo hace la Constitución colombiana. Y se tiene prohibido compartir en muchos lugares. Se pone en riesgo la vida si usted tiene en algunos países del mundo, en la mayoría de países islámicos, si usted tiene un ejemplar de la Biblia. Pero eso sí, no se permite que usted diga nada en contra de Mahoma. Un caricaturista danés fue objetivo militar y pusieron precio sobre su cabeza. Un hindú
inglés escribió un libro, Versos Satánicos, y fue objetivo militar y pusieron precio sobre su cabeza. Pero pareciera que la Biblia la desprecian, de Jesús hacen películas y se burlan, distorsionan el mensaje, Dan Brown con sus famosos códigos Da Vinci, inventan historias truculentas, maliciosas de la vida personal de Jesús y nada pasa. Hay una animadversión. Entonces, qué bueno que en el capítulo 18, verso 9, Jesús se aparece en una visión a Pablo y le dice: no temas, habla, no calles. Y el verso 10, yo estoy contigo, José, Julio, Berta, Pablo. El Señor nos dice que Él está con nosotros y ninguno pondrá sobre nosotros la mano para hacernos mal, porque Jesús tiene muchísimo pueblo en esta ciudad. Entonces, es un llamado a predicar. Yo recuerdo que en ocasiones anteriores se hacen críticas, ¿no? Dicen: ustedes, los que conocen de Jesús y la Biblia, no hablan sino de Jesús y predican de Jesús y a todo el mundo le comparten. Y algunos que van al extremo se van los domingos a tocar puertas y hacemos campañas y demás. Claro, el mundo puede ser ajeno al Espíritu Santo y a la Biblia. Haya animadversión contra los creyentes, contra Jesús o contra el pueblo de Israel, nosotros tenemos un claro llamado: no tememos. Mira lo que sucedió en el verso 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron a Pablo al tribunal, diciendo: este Pablo persuade a los hombres a honrar a Dios, pero se va en contra de la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión, el procónsul, le dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de predicación, de nombres, de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez en esas cosas, y los echó del tribunal. Pablo recibió la oposición aún de los judíos, porque para los judíos era más importante guardar la ley que predicar a Jesús. Entre otras cosas, ellos, por guardar la ley, creo que han encontrado obstáculos en creer en Jesús como el Mesías. Pero entonces el procónsul Galión tuvo que sortear toda una revuelta que se levantó allí en contra de Pablo. Pero ahí no termina la cosa. Mire lo que sucedió en el verso 17. Entonces los griegos cogieron a Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal y Galión no hizo caso de eso. Llegaron a las vías de hecho. Conclusión: Pablo está en Atenas y les predica a los filósofos. Pablo se va para Corintio, una ciudad importante, pero muy secular, muy desprendida de los valores, y allí se mete a la sinagoga. Dios le dice en sueños: tranquilo, Pablo, no tema, no calle, siga hablando, no te van a hacer daño. Se levantan las revueltas y Pablo sigue con denuedo. Amables televidentes, el llamado a nosotros como conocedores del Evangelio y seguidores de Jesús es sencillo: no temamos, no callemos y sigamos proclamando, porque un día, cuando Jesús regrese, por lo menos la gente dirá que hubo entre ellos predicadores. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos dé valor y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y si el Señor Jesús no viene, como lo ha prometido y lo esperamos muchos, ven, Señor Jesús, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos esperando ese día glorioso, y si no llega, aquí continuaremos, sin miedo, hablando y sin callar este mensaje. Que el Señor le bendiga.